Hola, buenos días. Esto es. Vamos a esperar unos minutos mientras se conectan nuestras invitadas e invitados del día de hoy. Muy buenas. Creo que podemos tomar un momento de tiempo. Buenos días. Buen día. Gracias por irse conectando. Vamos a esperar unos minutos mientras la gente se va conectando. Saludos a todos ustedes. Bienvenidos. Buenos días, Anita. Voy a enviar aquí las notificaciones a nuestros invitados del día de hoy. Bienvenidas la gente que se va sumando. Vamos a esperar unos minutitos que van llegando nuestros colegas que van a estar el día de hoy. Como saben, esta semana es una semana que vamos a estar... ¿Cómo se llama la canción que está sonando? Bueno, es una artista, creo que es de República Dominicana, se llama Yendri y se llama Nena, la canción. Eso vamos a esperar unos minutitos antes de empezar y contarles. Bueno, esta semana hemos dado inicio a la Semana Antirracista. Este es nuestro tercer año y la idea es que a lo largo de esta semana vamos a provocar con algunos temas. Van a haber varios webinars, pero también van a estar como desde varias plataformas de otros proyectos y con otros eventos. Vamos a estar publicando, por ejemplo, el Festival de Cine va a publicar Cine Antirracista. De seguro en Amanda la Media van a sacar notas y artículos relacionados a la fecha sobre perfilamiento racial y sobre algunos temas más. Les invitamos a que compartan este live, please, para que más gente se conecte y podamos tener... Va a estar dividido en 3 momentos, uno que va a ser como la presentación. Vamos a tener 2 preguntas generadoras. Ya llegó Sisa, muy bien. Falta Pavel nada más. Saludos, Isa, buenos días. Acepta, por favor, Sisa, ya te pasé la invitación. Vamos a esperar unos segundos porque esto se toma su tiempo. Sisa, ¿podrías aceptar, por favor, aceptar? Eso. Déjame en la carretera hasta tu casa. Ya te acepté la invitación. Es que siento que esto como que demora un poco. Hola, buenos días. Yo decía, algo está pasando aquí. Ahora falta solamente para ver. Qué alegría verte, Sisa, después de mucho tiempo. ¿Cómo has pasado? Igualmente. Vamos a esperar unos segundos. Voy a sacar la música para que no nos interrumpa. Falta Pavel. Y
Voy a enviarle una alerta más, a ver si se conecta. Qué emoción, me siento muy emocionada. Gracias, Juanita, por la invitación. No, a ustedes por aceptar. Todos los años nosotros hacemos como una semana dedicada como a la lucha antirracista. Eh, que más que, o sea, lo hacemos igual, intentamos hacerlo en todas nuestras acciones. Ahí llegó Pavel ya. Pero en términos de esta semana, para nosotras es como más provocador todavía el posicionar algunos temas en, en, en la palestra. A ver, Pavel, ya te voy a aceptar. Por el, por el Día de la Mujer. No, hoy día es el Día Internacional contra, bueno, es el Día Internacional para la erradicación, la lucha contra la discriminación racial. Gracias, Pavel, ya llegó Pavel. Ya estamos completos y completas. Bueno, buenos días con todos, con todas. Bienvenidas a todas, todos y todas al inicio de este importante webinar en conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación Racial. Es un honor para nosotras dar inicio a esta semana antirracista con un espacio que promete ser esclarecedor y provocativo. Hoy nos reunimos para abordar uno de los temas apremiantes en nuestra sociedad, sobre todo ante los acontecimientos que vivimos como país, los desafíos que enfrentan los países marcados por el racismo. Y para ello contamos con dos ponentes invitados, Sisa, que es además una compañera que apreciamos mucho, sobre todo por el alcance que tiene el hablar sobre la justicia lingüística en el Ecuador. Pavel, que además es un activista en derechos humanos, además que es asambleísta alterno por la provincia de Esmeraldas, quienes compartirán sus perspectivas, experiencias y análisis sobre este tema crucial en el Ecuador. Insistimos mucho que este momento que vivimos, no solamente en Ecuador, sino en toda América Latina, es un momento en que el mundo está cada vez más consciente de la necesidad de erradicar la discriminación racial, pero que las acciones que se toman son cada vez menores. Durante esta semana nos sumergiremos en un diálogo profundo y reflexivo sobre las realidades que enfrentan millones de personas en todo el mundo debido a su color de piel, a su origen étnico o identidad cultural. Exploraremos no solo los problemas, sino también las posibles soluciones y acciones que podemos tomar para construir sociedades más justas e inclusivas. Sin más preámbulos, es un honor nuevamente dar la bienvenida a Sisa y Pavel y agradecemos de antemano su disposición para compartir sus conocimientos, perspectivas con todas nosotros, nosotres. Esperamos que este webinar va a estar dividido en tres partes. Una primera parte que era justo esta presentación. Vamos a partir de una pregunta que es justamente la que publicamos en redes, ¿no? ¿Cuál es el desafío que enfrentan los países racistas? Y vamos a tener como unos 10 minutos, tenemos 40 minutos de programita de este webinar. Entonces, quisiera comenzar contigo, Sisa. ¿Cuáles crees tú que son justamente estos desafíos que enfrentan los países racistas? Es una preguntaza, ¿no? Un libro entero de desafíos. Comenzando por nuestras infancias, comenzando por nuestras infancias. ¿Cuál es el desafío? Justamente yo como madre, con toda esta conciencia antirracista. No sé si se congeló mi pantalla o solo la tuya, Juanita. Creo que solo la mía. Ah, ya. Está bien. ¿Cuál es el desafío como sociedad? Bueno, desde esta conciencia racista, para mí es todo un desafío hacerle entender o hablar de este tema con mi hija, el racismo, ¿no? Y también ese miedo de que ella sienta esas cosas que yo sentí de niña y a la vez pensar también en las otras infancias que tal vez no tienen esa guía o no tienen esa escucha o no saben que se puede hablar de estas cosas. Y
Entonces, creo que nosotros tenemos como personas racializadas esa reflexión, ¿no? No es justo las experiencias que hemos vivido y nos marquen o no. No es justo que hayamos pasado por todas esas experiencias desagradables y también que son como vivimos las consecuencias hasta ahora, ¿no? Nuestras comunidades tienen ciertas características, no sé, de pobreza, de falta de educación, de falta de salud, justamente por estas cosas. Y es importante nosotros como personas racializadas hablar de eso y también es una responsabilidad eh, del gobierno, del Estado ecuatoriano, impulsar que haya fondos para hablar de eso, para hablar sobre antirracismo, capacitarnos sobre antirracismo, cómo el antirracismo eh, puede mejorar nuestro estilo de vida, porque a partir de esa conciencia, entonces uno dice, ay, ya mira, estas tales y tales cosas no fueron posibles porque pues el mundo es así, claro que es injusto, pero solamente el saberlo me, me da alivio porque no soy yo el problema, sino que es la sociedad, ¿no? Es el racismo el problema. Entonces, yo parto pensando desde las infancias, cómo van a vivir las infancias, las adolescencias, cómo lo están viviendo, porque eh, innegablemente los muchachitos de hoy también son racistas, entonces los jóvenes racializados, ¿cómo viven eso? ¿Cómo las autoridades actúan ante esas situaciones? Entonces, la educación, em, por eso tú comentabas, ¿no? La otra vez que una etnoeducación es, eh, es urgente, una etnoeducación antirracista, porque a veces el hecho de que sea una educación intercultural no es suficiente, tiene que ser también antirracista. Y el gran desafío es ese, bueno, la base del gran desafío es ese, y después hay toda una cuestión de cosas eh, con las que vivimos, nos preocupamos. Yo pienso todos los días y ahora la comunidad necesita esto, pero chuta, todos los problemas que tiene la comunidad es a causa de la pobreza y la pobreza es a causa de la colonización, el racismo y todo eso. Entonces, hay un millón, un billón de cosas, puntos en los que reflexionar. Muchísimas gracias, Isa. Pavel, ¿cuáles son estos desafíos que crees tú que tienen los países racistas, no? Eh, Hola, un buen día con Cisa, con Juanita. Muchas Hola. gracias por invitarme a este espacio. Pues eh, yo creo que hay que partir desde algunos temas puntuales, ¿no? Justo ahora en este 21 de marzo se me venía como a la cabeza empezando el día el tema de, y escuchando la CISA también, cómo los territorios ancestrales, los territorios donde se mantienen las comunidades, donde están los pueblos y nacionalidades de este país, son precisamente aquellos que se enfrentan a, primero, esa discriminación y ese racismo estructural. Entonces, en esa base, por ejemplo, en estos mismos momentos estamos viviendo como una situación de asedio, de resistencia comunitaria, y de lucha permanente, por ejemplo, en el caso de los compañeros de Palo Quemado y Las Pampas. Y esto es parte de ese racismo estructural del Estado, porque se sigue viendo estos territorios que los pueblos y las nacionalidades han cuidado históricamente como precisamente territorios o como que en estos territorios vive gente de segundo orden a la cual no hay que consultarle nada y a la cual sencillamente el Estado puede hacer uso y desuso de sus territorios en base a lo que crean. Yo creo que los desafíos en este país, en un país
como Ecuador se vienen dando sistemáticamente en los últimos años. Pasamos de un país de políticas públicas, de acciones afirmativas, que se veían como una reparación del Estado, a un país que de una otra manera ahora ve las acciones afirmativas como mera caridad. Estamos frente a una situación en la cual esas acciones afirmativas, que como lo digo, en un primer momento se pensaba o se quería que sirvieran como un restablecimiento de esa deuda histórica social que tiene el Estado o que tiene tal vez la sociedad en general con los pueblos y las nacionalidades, ha pasado a ser sencillamente un mero hecho de verse como caridad, como disminuido su sistema de reparación, ¿no? Y como tercer elemento yo quisiera decir cómo nos ve el Estado. Vivimos en un Estado que permanentemente se busca blanquearse, un Estado que busca de una otra manera desaparecer a los cuerpos extraños frente a la necesidad de poder autolegitimarse. Entonces, por ejemplo, tenemos como última, que por así decirlo, hecho como doloroso, porque para quienes somos parte del pueblo afroecuatoriano es muy doloroso, eh, pero vemos, por ejemplo, este tema de lo que pasó con el censo 2022 y sus resultados, ¿no? Cómo este censo que empezó como una iniciativa o como la intención de parte del Estado de volver a conocer o tener realidades sobre su población, termina con números perjudiciales. O sea, y no solamente para el pueblo afroecuatoriano, que casi desaparece la mitad, desaparecemos alrededor de 500.000 afroecuatorianos en relación al 2010, sino también con la relación presente de otros pueblos y nacionalidades. Yo siempre he dicho que en un país como Ecuador, el que te quieran decir o te quieran vender la lógica de que un pueblo como el indígena es el 7% es una mentira total. Entonces, seguir sosteniendo ese tipo de mentiras en el tiempo, también parte de esta lógica de un Estado que busca blanquearse, un Estado que busca mestizarse, un Estado que busca dejar de tener acciones afirmativas, un Estado que de una otra manera busca principalmente eso, igualizar a toda la sociedad en general ecuatoriana y dejar de reconocer esas pequeñas diferencias que nos hacen un poco especiales o un poco mejores, ¿no? Y como último dato, como último tema, yo creería que frente al contexto de violencia, frente al contexto de guerra interna que tenemos en el país, ver cómo esto, ¿no? Cómo los cuerpos negros son cuerpos sospechosos, eso cito Juanita Francis, son cuerpos sospechosos, cuerpos marginalizados, cuerpos que de una otra manera en los espacios que se mueven son sospechosos. Ahora mismo que muchísimos afroecuatorianos han tenido que salir de sus territorios ancestrales o de sus territorios originales como Esmeraldas, Guayaquil, y desplazarse hacia ciudades como la Sierra o sectores que de una otra manera están más pacificados, vemos cómo también comienza a haber una serie de abusos o acciones racistas o de acciones de perfilamiento racial permanente que te lo demuestran. Hace unos días justamente en Quito, un grupo de agentes metropolitanos de control, luego de una situación, dan persecución, llegan a una esquina y antes de poder ubicar o de poder identificar a uno de los presuntos agresores que supuestamente las habían agredido, lo que hacen es automáticamente utilizar su sesgo racial y atacar a un miembro de la comunidad afroecuatoriana. Entonces, nos damos cuenta que, porque nos tenemos miedo también entre los cuerpos, ¿no? Nos tenemos miedo en este país racializado que muchas veces el indígena le tiene miedo al negro, el negro le tiene miedo al indígena, pasa lo mismo en el tema amazónico. Y estos cuerpos blanqueados que transitan como dentro de la sociedad tienen tal vez algún nivel de, por así decirlo, llamarlo, algún nivel de supremacía, pero siguen siendo cuerpos que siempre, esto cito a mi mamá, siempre mi mamá me decía, usted podrá ser más blanquito aquí en Esmeraldas, ¿no? Usted podrá ser más blanquito aquí en Esmeraldas, pero usted sale para Santo Domingo y usted es negro. Usted es el negrito, entonces hay eso, o sea, seguimos siendo un estado que sigue perpetuando prácticas y que de una otra manera sigue reafirmando esas prácticas racistas. Gracias. Muchas gracias, Pavel. Y con todo lo que ustedes están diciendo, a mí se me vienen tres temas a la cabeza muy fuerte y también me hace recordar
lo que pasó en pandemia. La pandemia tuvo una estrategia de militarización de nuestras comunidades, sobre todo los sectores más empobrecidos. Y veíamos cómo justamente los cuerpos racializados eran los cuerpos que eran golpeados por parte de quienes deberían estarnos brindando una aparente seguridad, ¿no? Cuando pusimos este tema de por qué pensarnos directamente a los países racistas y no preguntarnos si Ecuador es racista o no, porque ya es una afirmación de por sí, ¿no? Ecuador de por sí ya es un país racista. Siento que al interior de quienes construyen política pública y hacen Estado, no hay una conciencia sobre el impacto del racismo estructural en las acciones que se toman. Y por eso viene mi segunda pregunta. Ahora, justamente citando lo que decía Sisa y Pavel, Sisa hablando sobre las infancias y el sistema educativo, y Pavel hablando justamente sobre qué son estas medidas que nos ponen y cómo impactan en nuestras comunidades, ¿no? En estos momentos, ¿cuál sería esa apuesta política para asumir a un Estado como el Estado antirracista? O sea, ¿qué necesita Ecuador en estos momentos para reafirmarse antirracista, pero no solamente como una frase enunciativa, porque la Constitución de Ecuador es hermosa, pero en acción, ¿no? En acción, una interpelación te lleva siempre a tomar acción. En acción, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es eso que se requiere para que funcione? Comienzo yo. Dale, Sisa, claro. Bueno, a propósito de la Constitución, sabes que últimamente, bueno, desde hace rato ando reflexionando precisamente sobre la Constitución, porque en la Constitución se establece que las autoridades de las comunidades de pueblos ancestrales, entonces también las afrodescendientes y montubias, no pueden recibir una remuneración por el trabajo que hacen. Está escrito en la Constitución. Entonces, al inicio fue como, bueno, o sea, así funciona, ¿no? Pero ahora yo estuve de vocal nomás, de vocal en mi comunidad, y fue un año muy duro, de mucho trabajo, muchas reuniones, mucha presión de lo que hay que hacer, de la gente, de la organización, de los procesos organizativos que tienen que fortalecerse porque están muy debilitados. Y yo acabé un año con mi salud mental deteriorada, como físicamente también, y el presidente tenía mucho más trabajo, y eso que yo era solamente vocal, ¿no? Y como ando observando estos roles en las comunidades, yo digo, pero es inhumano que en la Constitución se establezca que las autoridades de estas comunidades ancestrales no reciban una remuneración. Y conversando con mis hermanos decíamos, ¿y por qué será? Racismo. ¿Por qué más? Racismo porque el Estado ecuatoriano sabe que en las comunidades de los pueblos ancestrales hay mucho poder, y si le das más poder acá, pues ellos están jodidos porque van a tener que hacer su trabajo. Y a propósito de la Constitución, ¿no? Y lo que tendríamos que hacer para que el Estado ecuatoriano se declare antirracista, pues justamente igual hablando con mis hermanos, yo les digo, pero ¿de qué sirve, dice, enojarse? ¿De qué sirve seguir resentidos, seguir con rencor? Y digo, es que así se forman las luchas, ¿no? Yo me imagino a la Mama Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña, observando todas esas injusticias que habían, obviamente primerito se llenaron de odio, de rencor, de todas esas emociones, sentimientos que nosotros, que el cristianismo, bueno, desde la parte católica, ellos ven así, no hay que sentir odio, no hay que sentir rencor, no hay que sentir envidia, pero son cosas humanas. Yo me las imagino a ellas llenándose de mucho odio, de mucho rencor, y después
canalizar eso, ¿no? Canalizar eso en acciones, en palabras, y transmitiendo eso. Y todo es un proceso, ¿no? Entonces, yo me las imagino a ellas igual como luchando con su misma gente, algunos diciendo, no, oye, el patrón nos da o el patrón nos da, aunque sea un poquito de maíz, deja nomás de gana, estás haciendo alboroto. Pero ellos sabían lo suyo, entonces seguían. Y más o menos cada vez que yo hablo de antirracismo con mi familia, o con otras personas, yo siento que estoy en ese camino, ¿no? Entonces, ¿desde dónde comenzar? Desde la familia comenzar, poner estos argumentos en la mesa. Yo me acuerdo que desde niña mi papá hablaba de estas cosas, ¿no? Ah, esos michos tales, que solo entre ellos se ayudan a nosotros. Las leyes son solamente para los indios. Los de corbata, ellos jamás respetan las leyes. Eh, pero, bueno, ese fue como el primer paso, ¿no? A hablar y hablar de las cosas que nos pasan en lo cotidiano, porque yo me he dado cuenta que hay familias quichuas en las que no se habla tanto de racismo. Es como, ah, me pasó esto, pero ahí queda, ¿no? Entonces, yo pensaría que nosotros hay que llenarnos de conciencia y sí, yo lo digo desde un inicio, pues sería como el primer paso, bueno, por lo menos en mi proceso, llenarme de mucho odio, de mucho rencor y después, ahora ya se me está pasando y digo, ay, ahora ya puedo decir las cosas de otra manera y está bien, pero es un proceso y son emociones humanas que hay que vivirlas nomás. Y hablar de estas cosas con nuestros entornos, ¿no? En nuestro entorno, que se sepan que lo que nosotros sentimos y lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido, tiene un porqué, ¿no? No es solamente el destino, hay un porqué y ese porqué puede ser modificado. Entonces, para mí es importante como comenzar desde nuestros núcleos y irnos expandiendo, ¿no? Entonces, para mí como el siguiente paso sería hablar de estos temas con la comunidad. Y eso ya resulta más complejo, ¿no? Y alguien en la comunidad se quedará con estos, eh, con estas pautas, con estos pensamientos, con estas reflexiones y hará algo. Y bueno, en mi caso yo soy muy fiel a nuestras estructuras organizativas, pues también me gustaría, yo pienso que es muy importante que por ejemplo, la estructura organizativa provincial de aquí de las comunidades quichuas también se toquen estos temas, porque en nuestras organizaciones, claro que se habla de racismo, porque sabemos reconocer el racismo como más crudo, ¿no? Pero no se habla de antirracismo. Entonces, porque claro, hay cosas más urgentes, el alcantarillado, el agua, las vías, pero como decías bien, Juanita, el racismo es, no sé, así a veces pienso que el racismo es la base de todo el deterioro que tiene el Ecuador, todo lo que está mal en el Ecuador, la delincuencia, la pobreza, la desnutrición, sale del racismo. Entonces, hablar de esto en mi caso, con nuestras estructuras organizativas, como antirracismo, como un movimiento filosófico, eh, político, que tiene que estar claro del por qué se dan las cosas, por qué esto sí, por qué esto no, para también fortalecernos políticamente. Yo pienso que hay, pues bueno, no políticamente, estamos ahí un poco debilitados, queriendo trabajar, pero yo pienso que el antirracismo daría igual como un alivio. A ver, todos estos problemas que estamos teniendo, ¿por qué son? Por la pobreza, y la pobreza, ¿por qué? Es por el racismo. Entonces,
como para mí, sí, yo pensaría que nos daría como un respiro de alivio. Bueno, no es solo mi culpa, no soy solo yo también, son esta serie de problemas. Y después, bueno, eh, también en lo que es la revitalización de los idiomas, se habla de que, claro, tiene que venir acciones desde abajo, desde el pueblo, desde las personas, pero también tiene que venir desde arriba, también eh, acciones desde el poder, desde el gobierno, ¿no? Entonces, las dos tienen que actuar casi eh, igual. Entonces también yo pensaría como exigir, ¿no? Hay personas con mucha conciencia, mucho conocimiento, como el compañero Pavel, que ya están dentro de estas estructuras de poder. Entonces, pues ahí también como presionar. Lleva tu parte, Pavel, por favor. Pero yo solo quería, como antes de pasar a Pavel, quería citar algo y es que hay, en el activismo se habla mucho de la digna rabia, ¿no? Que viene también de todas estas Mm, provocaciones, ¿no? Y ahí tomo parte de lo que decía Sisa cuando decía, claro, es que sentimos odio, sentimos rechazo, estamos enojados, y eso es parte de la digna rabia también, ¿no? Ahora, Pavel, tu respuesta. O sea, yo no me considero parte del poder, por si acaso, aclarando ese pequeño punto. Pero sí, parte de este sistema político que muchas veces sencillamente se vuelve una licuadora de causas, de problemáticas, y donde se discute, siempre digo que se discute lo mediático. Últimamente, o desde algún momento, el poder mediático comenzó a tomar demasiada fuerza y se discute la agenda del día. Y seguimos enfrascados como en estas problemáticas y tenemos un poder político que sigue discutiendo como eh, lo urgente más no lo importante, permanentemente, ¿no? Eh, yo creo que primero que nada hay que partir desde tomarse el poder. Empiezo por ese lado y eh, por otro lado, creo que por ejemplo también ver cómo nuestros cuerpos siguen siendo dentro de los espacios políticos cuerpos que de una otra manera no están listos para el espacio político según los grandes analistas y expertos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, ahorita estaba buscando la fecha pero no la encontré, que Arturo Moscoso decía, por ejemplo, sobre Leonidas Issa, de que Leonidas Issa era un mal candidato. Pero también recuerdo cómo esa memoria cortoplacista de que hace 3 años la posta salía en televisión nacional y le lanzaba dardos a Leonidas Issa y a un liderazgo indígena constituido, ¿no? Y cómo se sigue disminuyendo como esa presión, ¿no? Claro, el movimiento indígena tiene como toda la fortaleza, como toda la estructura para poder generar un paro, poder paralizar el país, pero no tendría la capacidad o no tendría la fortaleza para presentarse políticamente en la elección, por así decirlo, no, por así entenderlo. Como los cuerpos afroecuatorianos también somos como permanentemente extirpados de esta clase política. Yo reconozco, y siempre lo he dicho, en la asamblea anterior había de 137, había tres asambleístas afroecuatorianos. En este periodo hay dos, habemos cuatro, claro, dos principales, dos alternos, pero al final hay dos. Y esa es tal vez nuestra representación. Y como un cuerpo, por ejemplo, más allá de las coyunturas políticas o más allá de las simpatías o no simpatías, como un cuerpo, por ejemplo, disruptivo dentro del ambiente político como Paola Cabezas, recibe un nivel de linchamiento mediático, un nivel de hate, un nivel de ataques desde parte de no solo el Estado, no solo de su oposición política, sino recibe, ella misma lo decía, como júzgame por mi posición política, júzgame por mis opiniones, pero cuando tienes la necesidad de buscar en mi raza, en mi pelo, en mi color de piel, en mis gestos, en mi cara, en mi ascendencia o ascendencia, eh, esos arquetipos para poder insultarme, para poder desvalorizarme, sencillamente sigue siendo racismo estructural. Entonces yo sí creo que la primera intención en esta apuesta política es tomarnos los espacios. Es comenzar a decir, sí, estamos presentes, acá estamos, eh, y también comenzar de una otra manera a exigir. Creo que hay un Estado
que tiene que comenzar a invertir en las comunidades. Creo que hay un Estado que tiene que comenzar a regresar la mirada hacia los territorios marginalizados, porque sí, en estos momentos, por ejemplo, yo vivo en Esmeraldas, hay un tema de una militarización permanente, se ve como un éxito haber recuperado tal vez el tema de la seguridad, pero sí, se recupera la seguridad a costillas ¿de qué? De militarizar el territorio, de infundirte otro tipo de régimen, ¿no? O sea, un régimen castrense que de una otra manera te establece cómo debes vivir, con ciertas dinámicas y Sí, con Pavel, pero ahí ciertas... yo te quiero parar un Dime. ratito, porque además este, es que dice se restablece la seguridad, pero ¿para quién? ¿Para qué cuerpo se establece la ¿Para seguridad? qué Porque, cuerpo soy? porque los cuerpos negros que habitan territorios militarizados continuamos sintiendo temor, Exacto, porque que a nuestro hermano, a nuestro hijo, a nuestro primo lo tomen porque es un cuerpo sospechoso. Entonces, ¿la seguridad para quién? exacto. ¿No? Perdón que te interrumpa, solo No, que no, no quería dejarlo así excelente suelto eso. acotación, porque justamente yo lo he dicho como en varios espacios, lo iba a decir, pero justamente era como este tema, cambiamos el miedo a los delincuentes al miedo al ejército o a las fuerzas policiales del Estado. Porque, por ejemplo, en mi provincia, con la militarización y demás, se han dado hechos, o se han suscitado hechos que han terminado en la muerte de jóvenes que no tenían ningún tipo de vinculación a ningún tipo de grupo delictivo o que no tenían ningún tipo de vinculación a ninguna economía ilícita, por así decirlo, ¿no? Entonces, de una u otra manera, sí, quienes vivimos en este territorio y quienes somos cuerpos, como ya lo decía antes, cuerpos sospechosos frente a la seguridad, vivimos ese permanente asedio y ese permanente miedo. Hay que comenzar a invertir en las comunidades porque, como ya lo decíamos, o como ya lo decía Cisa, principalmente hay un racismo multisectorial, un racismo multiespacial que concadena muchas de estas necesidades, muchas de estas problemáticas, donde vemos, por ejemplo, que las faltas de oportunidades, veamos, por ejemplo, los niveles de educación o los estándares de educación, por ejemplo, dónde está Esmeralda situado en los estándares nacionales de educación. ¿Dónde está Esmeralda situado en el acceso a alimentación, en el acceso a agua potable, a salud, el acceso, por ejemplo, a educación superior? ¿Cómo se distribuyen los presupuestos del Estado? ¿Cuál ha sido la inversión en obra pública? Entonces, y si miramos eso mismo, vemos que son precisamente esos territorios racializados los que quedan como por fuera de la media nacional o de la media de las grandes ciudades, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú miras a cualquier comunidad rural de provincias como Cotopaxi, de provincias como Tungurahua, y encuentras como estas desigualdades espaciales o multiespaciales que puedes encontrar en cualquiera de los cantones de la provincia de Esmeraldas o de los cantones de provincias como Imbabura, que comparten como esa misticidad, porque por ejemplo Imbabura tiene esa misticidad de tener una provincia tan diversa que tiene, por ejemplo, cantones, parroquias, donde hay un establecimiento netamente campesino, donde hay un establecimiento netamente de un pueblo indígena costeño, donde hay un pueblo afroecuatoriano y donde hay un pueblo indígena quichua hablante, ¿no? Entonces, y encuentras que son precisamente cuando te sales de ese foco principalista de estos centros urbanos y te sales a las comunidades, es donde encuentras de una otra manera que hay mayores tasas de, de desnutrición, mayores tasas de abandono escolar, mayores tasas de embarazos adolescentes, mayores tasas de falta de acceso a la salud. Entonces sí, yo creo que también hay una apuesta política que debemos ir construyendo. Hace algún tiempo le leí a alguien que decía como el poncho es la opción política y te ríes, ¿verdad? Pero sí, creo que hay que construir eso. Hay que construir una alternativa popular desde el campo multisectorial, desde el campo de los racializados, junto con trabajadores, junto con otros sectores que tienen que estar movilizados, pero necesitamos comenzar a exigirle también a nuestros partidos políticos, a nuestra democracia política, a nuestros espacios internos, porque tal vez yo milito en un partido político, Cisa milita en otro, Juanita milita en otro, pero también necesitamos comenzar a exigirles que tengamos representatividad. Yo he dicho, por ejemplo, a mí me encantaría llegar a la asamblea, y malo citarlo, pero por ejemplo el ejemplo gringo, que hay una bancada negra En que Brasil indistintamente también. de que sean demócratas o que sean republicanos, esta bancada negra tiene una agenda, que hay una bancada indígena, que indistintamente de que sean
del X, Y, Z partido tienen una agenda común y que nos podamos sentar a discutir también como pueblos racializados esa agenda que hay que impulsarla al Estado y presionarlo. Entonces, para mí la apuesta sigue siendo política y sigue siendo un tema de mal llamada voluntad política, porque también hay que entender cómo es, o sea, quien nos gobierna se representa a sí mismo, representa a su clase, representa a su etnia, representa de una otra manera su círculo, lo que ha crecido. Hay mucha gente que me dice, no, es que Daniel Noboa es un man que está completamente perdido, que vive en una burbuja, y demás, y yo le digo, es que no es que vive en una burbuja, es que Eso su entorno, su nivel de crianza, su mundo es ese. Entonces él no entiende los problemas de Sisa, mis problemas, los problemas de Juanita, los problemas de quienes viven en Esmeralda, los problemas de quienes viven en Imbabura. Entonces hay que apuntalar a tener representatividad política a todos los niveles y que quien nos gobierne sea alguien que entienda esas necesidades. Muchísimas gracias. Antes de cerrar, porque nos queda poco tiempo, yo quiero, hay cinco comentarios que la gente está dejando. Sinchi dice, y todo lo que ha construido el movimiento indígena a nivel del pensamiento y del proceso político no es antirracista, es parte del proyecto político, reafirmando que es parte del proceso político. Nos escribe Ángela desde Colombia, Medellín. Saludos, dice, gracias por estas reflexiones tan poderosas. Escribe Paul de Samblat, que es parlamentario andino, y dice que le parece que más allá del color de su piel, todos somos humanos, de carne y hueso, es hora de acabar con el racismo y el machismo, venga donde venga. Gracias por permitirme escuchar y aprender de ustedes. Y eso. Un saludo desde Argentina, mandan saludos. Y lo otro, yo para cerrar quería, había un lema en Colombia en algún momento que generó como mucha, cuando leo el mensaje de Paul, que decía, el alma no tiene color, pero desgraciadamente justamente el racismo viene porque te reconoces desde tu diversidad. Sí es verdad que sí importa que seas negro o que seas blanco, los privilegios de la blanquitud jamás van a alcanzar o van a permitir que avancemos los cuerpos racializados en esa toma del poder que mencionaba Pavel o en el acceso a derechos integrales que mencionaba Sisa. Y es importante reconocer nuestros privilegios y el alcance que tienen dentro de esta sociedad para también asimismo tomar acción. Y bien como decía la gran maestra Angela Davis, no es suficiente con decir que no eres racista, sino que asumas la lucha antirracista como parte de tus acciones. Solo para cerrar, tienen tiempo en este momento, ¿con qué conclusiones quisieran cerrar Sisa y Pavel? Tienes la palabra, Sisa. Bueno, lo que dijo Sinchi, yo no quiero desmerecer en absoluto para nada toda la lucha del movimiento indígena. Es más, ¿te acuerdas que una clase decía que para mí todos los dirigentes de la CONAIE, de todas nuestras estructuras organizativas, son mis referentes antirracistas? Porque lo han hecho como para llenar necesidades, ¿no? Pero no ha habido como ¿qué será? Una teorización, no ha salido teoría no lo han escrito, claro, han estado muy ocupados en el hacer, porque ser dirigentes de nuestras estructuras organizativas no es nada fácil, hay un billón de cosas que hacer. Y claro, el sentarse a escribir, organizar todas las ideas, todas las experiencias, eso también es un trabajo muy duro. Entonces, hay libros de algunos dirigentes de nuestras organizaciones, pero no hay mucho. Yo siempre que escucho a nuestros dirigentes hablar, yo digo, esta persona debió haber escrito por lo menos unos 10 libros con todas las cosas que nos cuentan. Y no está escrito. Falta ese trabajo de sistematización. Y claro, pero hoy en este momento, ¿y por qué digo en este momento? No, porque en nuestros movimientos, en nuestras estructuras hay muchas personas infiltradas que no pertenecen ideológicamente a lo que es la filosofía del movimiento indígena y tampoco culturalmente tampoco pertenece a lo que es el movimiento indígena. Yo
creo mucho en que los aliados son aliados y pueden estar en la lucha, pero no ser parte de la toma de decisiones en lo que concierne a nosotros, ¿no? Entonces, cuando ya comienzo a ver que no hay eso, no hay ese criterio, sobre todo, porque todos somos humanos y todos, no importa el color de la piel, entonces digo, aquí falta conciencia antirracista, falta, porque los aliados son aliados a los que los amamos, los respetamos, pero hay un lugar que pueden ocupar y hay otros lugares que no pueden ocupar. Y no porque no tengan este color de piel, sino porque no tienen las experiencias, no tienen la experiencia que es ser un ser racializado en este mundo, ¿no? Y son esas experiencias las que nos han llevado a tener nuestras estructuras organizativas. Entonces, una persona que no ha vivido lo que es la racialidad no puede tomar decisiones por mí o por nosotros. Eso Muchas gracias. quería aclarar. Muchas gracias, Isa. Pavel. Yo veía un comentario acá de Angelotti que decía, se me escapó el comentario, pero decía Te lo algo leo. como El el alma no tiene racismo. color, pero los cuerpos sí, y es por ello que el racismo existe. Ocultarlo en un todos somos iguales no resuelve el problema porque la diferencia existe, no es un mito. Así es, partir de esa dinámica. Yo creo que hay que dejar de esconder los problemas dentro del Estado, hay que dejar de a veces llamarles estas auto estas autofrases o este tipo de cosas que de una otra manera también hacen daño porque se trata de invisibilizar, ¿no? Y no lo digo como un hecho en el cual la persona que lo expresa o en el hecho de que la persona que lo comenta viene con una mala intención. Tal vez también es un mecanismo de defensa o autodefensa ante este tipo de situaciones que se viven dando. Como lo decías en algún momento, sí, el movimiento indígena puede declarar o puede ver el racismo, pero ¿cuántas veces se ha declarado antirracista o cuántas veces ha tenido una posición antirracista? Y es que estamos tan acostumbrados y lo hemos normalizado tanto que muchas veces sí nos quejamos. Sabemos que no te dieron un buen trato en un lugar porque eras negro, porque eras indígena, pero no te declaras como en esa situación de yo voy a contrarrestar esto, de yo voy, o sea, tenemos tan normalizado estos cuerpos racializados, el hecho de una otra manera haber vivido con todo este tipo de situaciones que sencillamente lo dejamos pasar, ¿no? Y es como esto. Y para finalizar, creo que hay que partir desde la dinámica de eso, de primero autorreconocernos como cuerpos racializados, como lo que compartimos, también lo que nos diferencia, como cómo vivimos nuestras realidades, declararnos antirracistas permanentemente. Yo creo que las luchas tienen que ser antirracistas, tienen que ser intersectoriales, hay que reconocer esa interseccionalidad que unifica ciertas luchas, pero por ejemplo no puede haber lucha popular si no es antirracista, no puede haber una lucha contra la minoría si no es antirracista, dice Juaneta, no puede haber feminismo si no es antirracista, y eso, o sea, reconocerse desde ahí, empezar desde esa dinámica y apuntalar o creer en esta posición política de que nuestros espacios, de que nuestros cuerpos tienen que comenzar a transitar los espacios de la toma de decisión, de comenzar a hacer tal vez no más, hacer un poco más visibles y seguir reparando esa historia que de una otra manera sigue siendo lastimada. Eso. Sí. Muchas gracias, Pavel, y muchas gracias. La gente está dejando sus comentarios. Es la parte final, el autorreconocimiento para entender nuestra realidad y poder entendernos como sujetos de derecho, gesta de aborígenes, africanos, aborigen nativa. Yo les agradezco mucho. Yo creo que justamente el espacio era generar esta provocación, pero recuerden que no sirve de nada interpelarnos y provocarnos si no tomamos acción desde lo más pequeño que son nuestros hábitos y desde lo cotidiano. Muchas gracias, Sisa. Muchas gracias, Pavel. Les agradecemos por haberse sumado a esta semana antirracista. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Sigan el trabajo que realiza Sisa. No lo sigan a Pavel porque tiene bloqueado su Instagram.
solo lo abierto para para este en vivo, pero muchísimas gracias por sumarse, gracias a todos por sus comentarios, y para nosotras reconocemos que la lucha antirracista nos exige atravesar el cuerpo, atravesar la piel. La lucha antirracista sale de los libros académicos y se transforma en nuestro día a día cotidiano, justamente para las personas racializadas, para los pueblos y nacionalidades, para nuestras comunidades. Hoy día es un día de tomar acción, no solamente de conmemorar una fecha que justamente se moviliza por lo sucedido en Sudáfrica, sino que también se moviliza porque a nivel mundial continúa siendo el racismo un problema que nos cuestan vidas y que nos cuesta además el poder avanzar en el desarrollo y de forma integral de nuestros derechos. Que tengan una excelente mañana y no se olviden que asumamos nuestra parte en esta transformación social. Muchísimas gracias a todos, todas. Nos vemos. Gracias, Gracias. gracias. Un gusto haber compartido con ustedes y a todos los que se conectaron. Chao, chao. Chao.